Página Abierta con el Arte se abre al pensamiento, se abre al diálogo, a los saberes transdisciplinarios, interdisciplinarios. Página Abierta con el Arte convoca la crítica, las humanidades y el espacio del querer hacer arte, querer saber arte y hacer pensamiento. Hoy, Página Abierta con el Arte entra en las humanidades, las artes, el pensamiento. Por eso, hoy vamos a dialogar sobre aspectos fundamentales y de las ocurrencias del cuarto Congreso Dominicano de Filosofía, los desafíos de las ciencias sociales, una mirada filosófica. Bienvenido, Fidel, a tu mesa de trabajo. Se inauguró, señores, de una manera bastante significativa, el miércoles 13 de abril de este año, el cuarto Congreso de Filosofía en la República Dominicana. Fidel, debo destacar algo que me pareció ya, y por eso de hecho estamos aquí en este programa, algo significativo, y es que este Congreso Dominicano de Filosofía, organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo como apertura una performance. De hecho, una obra entre de teatro, una obra que realmente fue hecha en base a lo que se llama los orígenes de la filosofía como orígenes artísticos, teatrales. O sea, se trata de la dramaturgia filosófica, que no es típico que un congreso de autoridades ni de filósofos abra precisamente con una actuación, algo que solamente en tiempos altomodernos o posmodernos puede ocurrir, donde ya los saberes se desespecializan, como diríamos, los saberes entran. Y allí, en esta performance, recuerdo un nombre, Ingrid Luciano, que también sé que es filósofa y actriz también, sí, ¿no? E inició un diálogo con otro actor que se me escapa ahora el nombre. El caso es que se convirtió en una escena del pensar, en una escena del pensamiento. Algo que en cualquier congreso mundial yo no veo que sea algo típico de eso. Siempre es una conferencia, mucho discurso, pero aquí no. Fue con la escena de la representación, una especie de escena derridiana, dramatúrgica de la filosofía. Y eso llamó muy bien y positivamente la atención luego de que, de hecho, entramos en las conferencias, los debates y demás. Sí, importante e interesante, también significativo lo que planteas del Congreso, cuarto Congreso Dominicano de Filosofía. Olis, antes de hablar del Congreso, vamos a conectar con el tema de la semana pasada, porque le habíamos prometido al público, amable público televidente, sí, como se suele decir, que íbamos a continuar conversando porque sobre no está el tema. Separado No, recuerda que hablábamos de lo que está ocurriendo, del estatus, no del saber, sino de la educación artística y de la práctica artística en la República Dominicana, y de la educación en la cultura y la práctica cultural en la República Dominicana, ¿verdad? Hablábamos del malestar, tomando la frase de Freud, famosa, el malestar en la cultura, que es el título de una de sus obras más citadas, más estudiadas, no solamente por psicoanalistas, filósofos, culturólogos, todo el interesado en el campo de la cultura. Es una obra de referencia clásica. Pero bueno, ya es casi un lugar común hablar del malestar en la cultura. Y yo digo que junto a esos síntomas, porque hay síntomas de ese malestar profundo, Dalisa, que ya parece una enfermedad permanente. Y evidencias. Síntomas y evidencias. De falta de atención, de desatención, de irresponsabilidad, de falta de dedicación, de insensibilidad en materia del Estado, el compromiso del Estado con la educación artística y cultural de la sociedad dominicana. No hablemos solamente del pueblo, sino de la sociedad. Sí, en medio de todo la crisis, en medio del desconcierto, Dalis, en medio del desencanto que a nosotros que trabajamos en el área nos invade muchas veces. Hay como oasis, yo diría que hay signos, algunos destellos, señales de esperanza todavía. Hay cosas que suceden en nuestra sociedad y pasan casi desapercibidas. Mira, yo conozco
en televisión incluso, conozco un analista político que es muy duro con la universidad. No quiero mencionar el nombre, pero Sí. hace planteamientos muy críticos y tú sabes de quién hablo, sobre el fracaso de la educación superior, el fracaso de la educación universitaria, del problema de los profesores y tal. Yo pienso que, por muy crítico que uno sea, y sobre todo uno debemos mantener en todo una actitud crítica, Dalí. Claro, ¿No? claro. ¿No? Incluso en la institución donde trabajamos, una actitud crítica frente a la sociedad, frente a todo, a la existencia, al mundo. Y que la hemos tenido. La hemos a lo tenido largo los de manera años. sistemática, pero una actitud crítica que no simple denuncia, no es panfleto, no. Es una actitud orgánica, una respuesta articulada. Esa actitud crítica no debe llevarnos a nosotros a ver la universidad como una totalidad negativa. No. Porque nada es una... Ni siquiera los regímenes de fuerza, ni siquiera los regímenes totalitarios, todo es negativo. ni siquiera, por ejemplo, la época peor de la historia dominicana, tú lo puedes ver como una totalidad negativa, porque ese concepto es absoluto. Claro. Entonces, la UAS tiene, la universidad nuestra, ¿no? Tiene cosas buenas que pasan desapercibidas al público porque hay también así como hay una doxa oficial, hay una imagen oficial al uso Sí. de la universidad, del desorden y tal. No, de la anarquía, no. En este congreso se plantearon cosas muy interesantes. Y no digo solamente porque nosotros hayamos tenido participación, ¿cierta? No, pero la hemos tenido en otras en otras ocasiones. Sí. Pero este congreso de filosofía, el congreso no se realiza todos los años. No. El tercer congreso, el evento precedente, tuvo lugar en noviembre del año 2010. Y recuerdo el título porque hablaba de ciencia, innovación y sostenibilidad. Sí. Una mirada filosófica. Se realizó hace 4 años y medio, casi 5 años, y también fue un evento importante y significativo. Pero yo lo he visto incluso con mucha mayor pluralidad. Ese aspecto me gusta. Pluralidad. La pluralidad del enfoque, la diversidad de ponencias, en torno a un tema central, lo que el llamado eje temático, que versa sobre las ciencias sociales y los desafíos. Claro. Los desafíos de las ciencias sociales. Pero Para la es filosofía, importante, sí. Fidel, que entendamos que la universidad es la única que mantiene congresos y simposios Sí. de manera permanente. Yo te he dicho muchas veces que la En universidad... esta sociedad dominicana, en esta sociedad dominicana, cultura, como No, decimos. porque estamos hablando de Sí. aquí. No, por supuesto, Lo que pero- te quiero decir es que los ataques y las críticas a la universidad muchas veces son unilaterales porque están imbuidos de un prejuicio. Fíjese, como decía yo en una ocasión aquí, dialogando con algunos invitados, en la universidad se tira piedra y se hacen desorden, pero se hacen simposios de crítica, se hacen simposios científicos, Sí, ahí se está. hacen congresos. Mira, por Sí. ejemplo, este cuarto congreso de filosofía que se hizo conjuntamente con la Academia de Ciencias Sí. de la República Dominicana, otra academia que también es importante mencionar, porque vive ofreciendo programas, servicios que mucha gente no los conoce. Y además no es una academia que también goza de un gran presupuesto. Por supuesto. Como la UAS tiene que estar luchando para poder existir. Porque el saber aquí cuesta de todo. Trabajo, dinero, cuesta resistir, cuesta muchas cosas. Sin embargo, en esta ocasión nos unimos, la Academia de Ciencia con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que hubiera un congreso representativo donde fue un espacio de diálogo. Y allí, estudiantes, todos estuvimos allí concentrados. Incluso, debo declarar, como me imagino que le ha pasado a todo el mundo, que nadie pudo ver el congreso entero, porque cuando estábamos en una sala, en otra había una actividad. Sí, claro. Cuando se estaba allí, entonces no se No, porque estaba había, aquí. sí, se Claro, estaba había que- desarrollando simultáneamente en 3 espacios. Claro, pero aparte de eso, los profesores también Sí. tenían que dar clases. Por supuesto. Porque no fue que se suspendió. No. O sea, estamos La docencia no se suspendió. Estamos hablando de lo que se llama una movilidad, donde las personas que fueron allí mañana y tarde fueron a riesgo de descuidar el trabajo Descuidado. por el pensamiento, Sí. por ir a Por el pensar saber. y a reflexionar, que yo sé que eso tiene que haber un sacrificio para que se haga. Y tiene su Porque valor. los congresos Sí, claro. y los simposios no están en nómina. Ni siquiera presupuestados. No están en nómina. Ellos están en lista, pero ni en nómina ni en presupuesto. No, sí, en, claro. en esta sociedad. Y tienen un dominicana. Y tienen un costo, pero mayor. No solamente por el coffee break, sino también No, por no. el material. Sí, pero que esos coffee break, esos incentivos, Sí. ni siquiera es la institución
Y eso es por colaboración. Colaboración. Y fíjate que aún la educación dominicana quiera expulsar la filosofía de sus aulas, como lo ha hecho en el bachillerato. Ese es un tema. Que es un tema para discutir aquí en el programa. Importante, que ha expulsado, le ha negado. O sea, la ha puesto como un objeto que no reporta dinero ni bienes de ningún tipo más que espiritual. Y la burocracia y la tecnocracia no le hace caso a cosas que tengan que ver con el pensamiento. De ese intento yo planteé y denuncié en mi ponencia, no sé si recuerdas. Pensar el saber, pensar el sujeto. No, esa tentativa de expulsar y desterrar a la universidad, a la filosofía de la enseñanza en la universidad. No digamos ya del bachillerato donde se ha hecho. No, pero espérate, ya se hizo, Fidel, se llevó a cabo. Fidel. Entonces me preguntan, ¿y cómo los muchachos no piensan? No leen, pero ¿cómo van a pensar? Fidel, ¿Cómo van a pensar, Oigan, yo fui, creo que de los últimos graduados en un bachillerato, que las personas que me decían cuál bachillerato yo había terminado, decían, pero tú hiciste un bachillerato en nada. Nada, sí. Porque hacer un bachillerato en filosofía y letras era peor que hacer nada. Exacto. Y sin embargo, fíjate que la educación dominicana, lo único que la puede salvar precisamente es el pensamiento, la filosofía y las letras. La filosofía y las letras. Y hay gente que me dice, qué bien, sin matemáticas. Digo, pero yo di matemáticas. Yo di todo lo que da un bachiller. Claro. Todo, di biología, todo. Y ese bachillerato me sirvió a mí para tener una amplitud de saber y saber sobre todo elegir lo que es realmente el saber en diálogo. Y además que me ha servido para mi autoformación. Ahora bien, la materia filosofía, incluso la UNESCO en una ocasión me asignó una ponencia en tal sentido sobre la enseñanza de la filosofía en la educación media. Señores, y ya la filosofía no representa una materia. Y cuando hay algo que tiene que hacerse fue sacada, sobre excluida, eso, la enmascaran, le ponen otro disfraz. Le ponen moral y cívica, pensamiento, ética o cualquier cosa. Se llama ahora pensamiento crítico o recibe otros nombres. Un reduccionismo más, pero no filosofía. Que no es lo mismo. Pero no filosofía. No es filosofía. Porque filosofía, ellos que entienden que no. Incluso llegó a circular, recuerdas bien, por un correo, un mensaje donde se decía que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM fue cerrada porque no reportaban bienes ni nada que pudiera. Es una fábrica de desempleados. Incluso con la firma del rector, alguien me dijo que no, que eso era falso. Pero yo sé bien que yo lo leí y tengo testigos. Bueno, habría que averiguar sobre la veracidad de esa noticia. Lo que te quiero decir es que para que tú veas que eso circuló. Por eso te digo, no creo que haya sido, pero estamos hablando que una de las facultades que en Latinoamérica ha tenido más tradición, óyeme bien, científica y de pensamiento, es la facultad de Filosofía. Una tradición viva, además. En Costa Rica es una facultad, no un departamento. Y en muchísimos países. Pero alguien puso a circular, no sé cómo, eso, incluso con los nombres del rector y de todo. En la Universidad Carolina de Praga, donde yo estudié, existe la Facultad de Filosofía. Claro, en todas partes. Facultad de Filosofía. Pero fíjate cómo aquí, incluso para que... No en la escuela de filosofía. Oye, no han podido eliminar todavía lo que se llama la carrera de educación, mención, filosofía y letras, ni filosofía pura filosofía. Tampoco. O sea, que existen. Lo que no hay en el momento actual, no hay casi ninguna universidad. Bueno, pero el público televidente que nos está viendo podrá preguntar, Odalys, ¿y estos señores por qué insisten que se mantenga la materia llamada filosofía en el bachillerato y la materia o la carrera llamada filosofía en la universidad? Bueno, ¿para qué sirve la filosofía hoy? ¿Para qué sirve el pensamiento hoy? Filosofía. Es bueno decir que nos quejamos de nuestros jóvenes que salen del bachillerato cada vez con una formación cada vez más deficiente. Sin embargo, pero saben pensar, conocen el pensamiento, los rudimentos del pensamiento, el rigor, la lógica. Todo lo que tú estás diciendo ya lo hemos discutido muchas veces, pero hay algo. ¿Tú crees que a nosotros se nos ha ocurrido este programa solamente para hablar de la filosofía? No, es para hablar de la cultura del arte, porque mira cómo el arte, no hay nada que esté fuera de la filosofía. Nada. El arte, tú ves los artistas haciendo proyectos filosóficos a nivel visual. La mayoría de los artistas grandes de este país son filósofos de la mirada y de la imagen. Entonces, cuando tú ves que Iris Pérez hace esas grandiosas exposiciones que la hace sobre la base de la filosofía, la teología política, la teología de la escritura. Tú dirás, pero esa muchacha no es filósofa. Es más que filósofa a través de la imagen. Sí, hay un pensamiento. Y su proyecto es un proyecto de pensamiento y arte. Por eso hoy tenemos
arte y pensamiento, y seguiremos reflexionando en nuestro próximo segmento. Humanidades, arte, pensamiento, diálogo de saberes, diálogo de estéticas, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el mejor contenido del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página abierta con el arte y la cultura. ¿Para qué sirve la filosofía? Volvamos sobre esa pregunta para los jóvenes de hoy, para los jóvenes de educación media, de bachillerato, para los jóvenes universitarios. No digamos ya para los artistas, porque sabemos. Ese intento de expulsarla por inútil e ineficaz, porque esa es la acusación. La filosofía no sirve para nada. La filosofía es inútil, es una actividad nula. No reporta dinero. Es ocupación de ociosos, no reporta dinero, no es productiva. Y el conocimiento actual, como me dicen algunos amigos que ven este programa, es que el conocimiento actual es un conocimiento productivo. Y el término conocimiento productivo debemos discutirlo acá también. ¿Qué se entiende por conocimiento productivo? Bien, un sistema educativo escolar de educación media y universitaria superior que no contemple la enseñanza de la filosofía es un sistema dudoso, David. No solamente dudoso, Fidel. Fíjate que no hay ninguna disciplina o disciplina alguna que en el currículum de media, y no digamos en la universidad, no tenga que partir de lo que se llama el pensar y el pensamiento. Pero incluso de una historia del pensamiento que está presente desde las matemáticas, la lengua, la ciencia natural, en todos los dominios. Pero aquí se instrumentaliza todo. Todo se reduce a fórmulas que hay que aprenderse. Sí. La simulación es precisamente, y te quiero felicitar realmente por tu ponencia, donde hiciste una deconstrucción, que todavía estamos hablando de ella, porque tú denunciaste a los actores de este escenario como simuladores todos, a partir de la tesis de Baudrillard sobre cultura y simulacro. Señores, el profesor simula que enseña, el alumno simula que aprende, la institución que faculta todo ese tipo de conocimiento simula que hace docencia, hace investigación y hace extensión. Y sin embargo, todos son unos simuladores en esta época, porque cuando tú ves realmente esa comunicación o intercomunicación, te das cuenta que hay ahí lo que se llama una clínica no analizada y no conocido, sino por qué tantos conflictos ahora mismo entre educación, el poder, hay presupuesto, no hay presupuesto, se articula un programa correctamente. Hoy tenemos, señores, unos programas que no hay cerebro que lo pueda asimilar completos. Sin embargo, la educación sigue fallando, la sociedad, mire el ejemplo. He ahí el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un escenario, es una especie de control que está asegurando un conocimiento y una práctica científica. Se cree que porque usted curse un dominio, usted es un cientista en el dominio porque solamente usted aprobó una materia. ¿Cuál es su desenvolvimiento en lo que se llama la esfera pública? Sí. Una esfera que es donde la ciudadanía cultural e ilustrada se expresa. ¿Qué se puede hablar en una sociedad? La esfera pública, Odalí, que es una semiosfera. Claro, una semiosfera. Sí. Y además que está en la base de porque tiene una significación. Esa práctica y teoría de la acción comunicativa, según Habermas. Sí. Por ejemplo, que es una tesis que defiende todo lo que es una pedagogía social y que hemos discutido aquí en innumerables ocasiones. Pero sobre todo, hay que sistematizar que para el sujeto de hoy, ¿puede el sujeto de hoy contemplar
por ejemplo, que el diálogo, o establecer que un diálogo sea productivo porque reporte objetos, reporte servicios que se llaman realistas. Sí, o porque está relacionado con valor inmediato. O porque está relacionado con valor inmediato. Una utilidad práctica. O sea, puede hacer del pensamiento Sí. una mercancía plausible. Ahí está la contradicción. Esa historicidad fin, indudablemente, que lo hemos visto dentro de lo que se llama incluso la crítica de los objetos, esa arquitectónica de los saberes que se convierte en arte, en lenguaje, Fidel, pero sobre todo en una actitud realmente responsiva ante la crisis actual. Sí, pero yo quiero señalar, Rodríguez, algo sobre el concepto de conocimiento productivo que a mí me gusta particularmente. A mí me gusta lo de saber productivo, pero me parece que intentan secuestrarlo, Odalís. A ver, intentan ese concepto, han querido secuestrarlo para la aplicación a determinadas ciencias o aplicado a lo que tiene una función inmediata, un valor inmediato. Es decir, a lo pragmático, ¿no? Este punto del conocimiento productivo. Porque aquí tenemos el afiche del 4º Congreso Dominicano de Filosofía, realizado esta semana recientemente sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inició el miércoles. El miércoles fue la... de hecho, el martes fue la inauguración. Sí, el martes 14 de abril se inauguró en la Academia de Ciencias. Exacto. En la República Dominicana, aquí en la zona colonial acá, tú señalaste esta colaboración entre la Academia de Ciencias y la Escuela de Filosofía. Continuó durante los días miércoles 15 y jueves 16. Y la clausura. La clausura, sí, 3 días. Vamos a decir que 3 días. 3 días, bueno, con la inauguración, la conferencia inaugural, el catedrático español y los 2 días completos, pero completos desde las 8:30 de la mañana. Hasta las 7 de la noche prácticamente. Hasta las 7 de la noche. No, y además con encuentros colaterales. Sí, también con encuentros complementarios. Hay que señalar. Perdón. Sobre la movilidad del Congreso. Ese aspecto logístico. Es que no se desarrolló solo en el ya conocido Auditorium Manuel del Cabral, que es un auditorio, se presta. Sino en la sala de orientación. Sino también en una sala más pequeña de orientación general y en la sala A, que queda en la 4ª planta. Que queda en la 4ª planta. Sí. Pero algo que debo destacar. Al mismo tiempo había conferencias. Algo que debo destacar, y ahí felicito a la Escuela de Filosofía. Y a Leonardo Díaz. De Leonardo Díaz, un joven filósofo que con mucha humildad y mucho esfuerzo y sacrificio está llevando a cabo esta labor. Pero también a su equipo. Porque nosotros que conocemos de lo que significa organizar este tipo de cosas, es bueno decir que si no se cuenta con un equipo de entusiastas, señores, no se lleva a cabo un trabajo. Y ese Congreso tiene ya un año según se trabajando, incluso estableciendo los contactos y todo. Pero debo señalar también algo. Yo creo que es hora de que la universidad también ponga de su parte para robustecer también la actividad. Porque si bien es cierto que se hace, ¿qué te digo yo?, a sangre y fuego, pero también hay que disponer de un presupuesto de invitados. Mayor apoyo institucional. O sea, intrainstitucional. O sea, de la misma institución. Está bien, estamos en crisis, pero para 4 invitados, puede haber, la universidad recibe un presupuesto elevadísimo. Invitar a 4 filósofos de diferentes áreas del mundo. Eso de la crisis es muy selectivo, porque a veces no parecemos estar en crisis. Bueno, y hay mal gasto, hay derroche en otras cosas. Eso es lo que se alega. Pero lo importante es que yo creo que las escuelas de la universidad y las facultades vamos a tener que ponerle un paro a eso. Porque incluso parecemos a veces que somos los más pobres y desdichados del mundo, y no es tan así. Mira, aquí la universidad tiene muchos recursos. Y es la universidad del Estado. Pero además está dirigida ahora mismo por un hombre de las humanidades. De las humanidades. Egresado y salido de las humanidades. Y que respeta también, me consta que respeta el trabajo de los humanistas. Claro. Eso es importante. Eso es importante en la medida que lo respeta. Y ha habido una diferencia con rectores anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno que se destine, y eso se lo digo a nuestro rector magnífico, Iván Grullón Fernández, que se destine un presupuesto para fines de intercambios culturales y académicos. Ese tipo de eventos. Entonces, no es que vamos a derrochar, pero anualmente que una escuela tenga 3 o 4 invitados, eso es ínfimo, eso es menor con respecto a otro tipo de responsabilidades que hay que cubrir, porque estamos ante una crisis indudablemente económica mundial, pero se puede hacer. Mire, el talento que demostró
este simposio, organizado, pero mire, con el esfuerzo de todos los que participamos allí, donde ni nos pagan, ni tenemos tampoco nada. Claro, sí. O sea, y serán las cosas con el amor. Señor, usted ve a las 2 de la tarde personas discutiendo sobre filosofía. Como dijo la directora de Historia y Antropología, Luisa Navarro, que incluso dictó una conferencia bastante intensiva y al mismo tiempo motivadora. Nosotros discutíamos, teníamos el foro al frente de la facultad y en las calles por los años 70. Claro, no tenemos que volver a los 70. Pero eso lo que quiere decir es que había un entusiasmo. Pues mira, por lo bajo en la Academia del Estado hay un entusiasmo, se llenan todos los... Y nosotros somos una prueba de eso. Siempre tenemos personas que nos apoyan y que nos dicen que no, que las humanidades no han muerto, que más que nunca las humanidades y el libro no van a desaparecer. No van a desaparecer. Entonces, eso es una respuesta a la tardomodernidad y a la llamada globalización. Sí, otra vez sobre la imagen de la universidad y lo que se produce de... Muchos de estos esfuerzos son institucionales, pero te confunden con lo alternativo, porque, aunque, por la LIS, se me ocurre, aunque lo organiza la Escuela de Filosofía, que es una parte de la estructura universitaria, por la característica, por la organización del evento, por la misma dinámica, parece algo alternativo. Parece algo como si viniera de fuera, ¿tú entiendes? Transdisciplinario. Sí, transdisciplinario, o sea, no, dialoga. Por ejemplo... pero me refiero al esfuerzo humano, que no tiene ese... claro. Que parece como si fuera de allá, pero no completamente. Como que lo hicieron en otra parte. Como si fuera de la universidad, pero también si viniera de fuera, ¿no? O sea, y yo te quiero decir otra cosa. Este tipo de eventos y otro tipo de eventos como el simposio nuestro, el simposio Historia Crítica de Arte, que ya tiene 10 años, que va a cumplir 10 años este año, muchas veces pasan desapercibidos en los medios porque no tienen esa gran publicidad y entre los cronistas sociales no tienen el marketing. Tú sabes que aquí para mover eso en la prensa no hacen es muy eso, costoso es importante, también. no hacen ese eco entre, bueno, yo nunca he visto a un comentarista de los grandes que hacen opinión acá, de los comunicólogos, como tú le dices, de los expertos en opinión, los hacedores de opinión pública que se refiere a este tipo de eventos de manera positiva. Porque no es política partidaria, porque no es inmediatez, nunca he visto, refiriéndose a este tipo de cosas que hace la universidad. Fíjate el simposio nuestro, el Simposio Internacional de Historia y Crítica del Arte, que es un evento sostenido, que arriba este año a su 10ª edición consecutiva. Esto quiere decir que este año se cumplen 10 años del simposio, de una actividad que empezó ya hace una actividad que es un evento cultural del pensamiento y del arte en la República Dominicana y que empezó hace 10 años, cumple una década. Y se ha venido realizando todos los años a final de año durante 2 días. Una vez duró 3 días. Sí. Bien, pero ya eso constituye una tradición. Claro. Eso es una iniciativa de la universidad o de una de las escuelas de la universidad. Claro, entonces, eso de ver a la universidad como una totalidad negativa, digo, espérate, es que no es así. Eso es reducir la universidad. Como la universidad es un espacio pluralista, sí, hay de todo. Por ejemplo, miren el simposio de Historia y Crítica de Arte, cómo tenemos historiadores, filósofos, matemáticos, antropólogos. Claro. De la misma manera, en este 4º Congreso de Filosofía, Dominicano de Filosofía, sí, y no en el 4º, yo recuerdo el primer congreso, donde participamos de diferentes facultades sobre la base del pensamiento filosófico. Y la característica transdisciplinaria, mira, se hizo valer allí, se hizo notar, fue precisamente bajo ese tipo de camino y de trayecto epistemológico. Allí habían sociólogos, antropólogos, que reflexionaban sobre el trazado, la filosofía, el trazado. Mira aquí, por ejemplo, sí, cine y filosofía, sí, claro, una mirada sobre Quinta de Vendetta, José Flete. Mira, por ejemplo, ética y estética en Eugenio Trías, sí, Domingo de los Santos. Trías, ¿tú te recuerdas? Sí, Trías, el filósofo. Creo que el segundo. Él vino. Él vino, sí, y vino varias veces aquí. Sí, una conferencia sobre ética y estética. Sí, en el Centro de Cultura Hispánica, creo. Allá, Centro de Cultura. En el Centro Cultural de España. Cuando eso era Centro de Cultura se llamaba Hispánica. Sí. Pero fíjate que él vino a la Escuela de Filosofía a dialogar con los pensadores. Claro, y recuerdo yo que en la oficina de filosofía, en lo que se llama un círculo bastante modesto, este filósofo importante. Del ámbito universal, no nada más español, dialogó con nosotros con una sencillez y se integró. E incluso recuerdo que se le dio un doctorado honoris causa y se le hizo profesor meritísimo y todo ese tipo de cosas. Y él vino a ese simposio, a ese congreso. Entonces, fíjate que
todo, y sobre arte fue que él habló, porque Sí. incluso Trías se especializó en estética. En estética, sí. Y Los lo Bellos y los último que Siniestros, hizo sí. fue la música y el cine. Fueron sus dos grandes últimas obras, diríamos, precisamente luego de recorrer todo un ámbito de trayectoria en el pensamiento. No, filósofo importante de la escena española y europea. Y europea. Pero mira también sí, cómo en un congreso de filosofía, señor, tenemos temas como identidad y arte contemporáneo, una discusión sobre el sujeto posmoderno. Sí, sobre el sujeto posmoderno. Mira eso. Otra vez sobre el sujeto. Sí, Sí. por Problema del ejemplo, sujeto, por sí. ejemplo la ponencia tuya, pensar el saber, pensar el sujeto, que fue sobre pedagogía de las imágenes, todo sobre escena pública. A mí, La participación del arte, por eso hemos traído incluso Sí. a este programa el Congreso de Filosofía. En No un por un momento- problema de ilustración, No, pero nada claro, más, no. porque los desafíos están dentro de las ciencias sociales. en un momento en que estaba hablando, te miré y te vi como esa cara, ese rostro que tú pones concentrado, serio, dije, parece que no le está gustando lo que yo digo. Pero que no entendí Y yo que tú estaba ahí. gozas internamente. Estaba atento Y no reflejabas y eso. completo, pero Sí. además, Bueno. una ponencia hecha con humor, además con sentido de lo que es la responsabilidad, Sí. que también, y situada en el ámbito académico nuestro en general. Por supuesto, y ya que me mencionas, pues te voy a devolver la pelota en sentido positivo. Tu ponencia sobre el discurso filosófico y sus tramas y tu planteamiento de una semiótica filosófica a partir del pensamiento de Karl Otto Appel, el filósofo alemán, aún vivo. Aún vivo. Bueno, yo no estuve presente, no pude estar presente, pero yo tengo el texto. Exacto. Y sé que es un texto denso, crítico y que, bueno, es de esas curiosidades. Yo supongo que habrá habido una receptividad y tuvo algo performático, sin duda. Claro, Ya, tuve que dialogarlo. Como te conozco. Tuvo que dialogarle porque cuando yo he presentado el fajo de papeles, Sí. yo tuve que pedir perdón, decir, señores, Sí. no, disculpen, no se los voy a leer. Ustedes verán que lo vamos a dialogar y parece que se quedó todo el mundo tranquilo porque la exposición fue tan dinámica Sí. que logró algunos efectos. Pero sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Cuarto Congreso de Filosofía celebrado en la República Dominicana. El pensamiento se abre desde esta página para entrar en la escena de la crítica, en la escena del arte y en la escena de la cultura. Y recuerde que usted puede ver este programa y otros programas de Página Abierta con el Arte y la Cultura a través de las redes sociales. Allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con lo mejor del contenido de la cultura y el arte dominicano en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Pensamiento, arte, cultura. Un congreso, Odalis, para que el público televidente sepa, un congreso sobre cualquier actividad se hace para plantear los problemas de una disciplina o de una especialidad. Los problemas más relevantes del momento, ¿no? Para plantear el estado en que está el saber de esa ciencia y sirve de encuentro de especialistas, ¿no? De especialistas, de estudiosos del área. Este Congreso de Filosofía agrupó a filósofos de diversas tendencias, y no solamente filósofos, pensadores o estudiosos, más bien, porque no tuvo esa visión, ese enfoque sectario, sino plural. Me gusta eso, interdisciplinario. Y llamó, como yo señalé, al saber dialógico, al diálogo transversal entre las disciplinas. Porque lo que se está produciendo hoy en el pensamiento es un diálogo de los distintos saberes. Ya no hay ciencias apartes que reclaman su completa independencia y autonomía. Las ciencias y los saberes dialogan entre sí, Odalis, en nuestro tiempo. Eso es lo que se llama lo interdisciplinario y lo multidisciplinario.
¿Por qué? La filosofía y la sociología dialogan. De hecho, el título es Los desafíos de las ciencias sociales. Claro, y a mí me parece que pero mira cómo el suelo otro, una mirada. Una mirada filosófica. Exacto. Pero es ver las ciencias sociales desde la perspectiva filosófica. De la apertura, de la apertura, exactamente. Del diálogo permanente. Del diálogo, exacto, mira, de los saberes. Y también me parece interesante ese diálogo entre la Escuela de Sociología y la Escuela de Filosofía de la universidad. Y las demás escuelas. Y las demás escuelas. Porque fíjate que también la de antropología, sí, historia, la de también, arte, claro, todo. Claro. O sea, yo creo que la universidad, sí, la institución debe sentirse orgullosa sobre eventos como este. Sí. Porque lo que dialogaba yo con la directora de la Escuela de Historia, doctora Luisa Navarro, es una realidad. Señores, es una necesidad el diálogo entre las disciplinas, entre los departamentos. Es más, es necesario el diálogo entre las pedagogías humanísticas, porque no es una nada más. Las pedagogías sociales, las pedagogías resistentes y consistentes. Hoy, a través de ese logos que se abre desde los orígenes del pensar, sigue vigente en los diferentes campos o regiones. Porque precisamente si hay una crítica de ese logos, viene de ahí, de esa trayectoria, de ese camino, incluso de esas aperturas que, como tú muy bien has señalado, hacen de la escena del saber y hacen del discurso del saber otros discursos. Sí. Otras posibilidades. Sí. Yo estaba revisando el programa, Dalí, y veo esa diversidad. Por supuesto, hay unos ejes temáticos centrales, pero también hay otros temas, hay temas más abiertos. Tú señalabas la performance que llevó a cabo Ingrid Luciano, que es filósofa. Sí. Estudió filosofía, pero ella también tuvo una ponencia. Pero mira cómo se llama el teatro divergente. Teatro divergente, sí. Divergente. Ella tuvo una ponencia sobre mujeres y empoderamiento, que se llama Cuentos de Mujeres Empoderadas. Pero además hubo una ponencia sobre Simone de Beauvoir, la escritora y filósofa francesa, y sobre feminismo y empoderamiento y otros temas más. Yo quiero señalar precisamente en esta línea de lo interdisciplinario y del diálogo, que a mí me parece que se logró una armonía entre la corriente de pensamiento universal o continental y el pensamiento insular. No se tocaron solo temas sobre la filosofía continental o europea o se hablaron de escuelas, se hablaron de filósofos europeos o norteamericanos. Estuvieron presentes. No estuvieron presentes. Sí, porque son referencias. Sí. No podemos ignorar pero no a estos filósofos. De manera monológica. No, exactamente. Por ejemplo, se habla de filósofos como Jürgen Habermas, cierto, ¿no? Pero Heidegger, Kierkegaard, exacto, Foucault. Sí. Pero también encontramos ahí ponencias sobre el pensamiento de Peñavalle. El pensamiento de Hostos, no Juan Pablo Duarte, de Pedro Francisco Bono y de Juan Pablo Duarte. Es decir, que hay un equilibrio entre el pensamiento continental y el pensamiento insular. Y por otra parte, Enrique Dussel, Adorno, sí, o sea, en filosofía europea y filosofía latinoamericana. Exactamente, sí. Dussel y Adorno, por ejemplo, la ponencia de nuestro colega y amigo Francisco Pérez Soriano. Sí. Dussel, filósofo argentino. Sí. ¿no? Y que ha dado clases en toda Latinoamérica. Sí, y Adorno, que falleció en el año 69, la cuestión del valor de la crítica filosófica en ciencias sociales. Claro. Dussel se hizo mexicano, se nacionalizó. Sí, porque él toda su cátedra, incluso la misma Luisa Navarro es amiga personal de él. Sí. Estudió pero además una persona que incluso a nivel europeo es citado. Claro. De un filósofo, como decir, un filósofo alemán, francés y vinculado demás. A la filosofía de la liberación. Sí, incluso, déjame decirte que hablábamos de Eugenio María de Hostos, ese continental, ese abierto filósofo. Pero también tenemos ese tipo de filósofos como Dussel, por ejemplo, Eugenio Trías. Realmente filósofos que en el ámbito de lengua española han tenido realmente un trayecto coherente, como Leopoldo Sea y toda una serie de filósofos que conforman un discurso sobre el que hay que escribir y sobre el que hay que sistematizar muchas cosas y que está presente precisamente en estos encuentros internacionales que aquí no nos llegan porque no tenemos esa dinámica hacia lo internacional, pero realmente llegan a través de publicaciones
Y ahora con la internet y con ese tipo de tecnología estamos más en contacto porque podemos dialogar con ellos. Por supuesto, Odalis, pero sin ánimo de, como decía alguien, de menospreciarnos, subestimarnos, pero siempre me hago la pregunta un tanto por el sentido de todo esto. Filosofía en la República Dominicana, un congreso de filosofía en una sociedad, en un país como la República Dominicana, en el estado de la sociedad cultura de hoy. No será un derroche, no será una utilidad. No, es una subversión. Yo diría que es subversivo. Y además, es un acto subversivo. Digamos que, y no le parecerá a un europeo, a un americano, la mirada del otro, pero la mirada del primer mundo. ¿No le parecerá un acto excéntrico quizás? Pero precisamente... Estos isleños que se piensan, pensando a nuestros pensadores. La conferencia magistral... Es para subvertir aquello que señalábamos en la visión neocolonial que hay hoy, que hemos introyectado en nuestro mundo. No, y eso de los consultantes y los asesores. Ellos vienen a consultarnos, pero nosotros también nos metemos la cuchara en la sopa de ellos. Claro. ¿Por qué no? Eso estuvo vigente. Eso que tú El pensamiento es abierto, es universal. No pertenece a nadie. Eso que tú estás diciendo incluso fue tocado por el filósofo Antonio Campillo, que es un decano, un filósofo español no muy conocido aquí, pero su conferencia fue realmente magistral. Y fue magistral porque tocó estos aspectos a partir precisamente de una apertura de la modernidad que vemos en ese gran discurso, en esa gran trayectoria de una pregunta. ¿Qué es la ilustración? Y precisamente Kant abre esa modernidad filosófica a partir de ese discurso, donde vemos cómo la conjunción moderna nace de ese pensamiento. ¿Qué es la modernidad? Y ese Aufklärung que precisamente él plantea a partir de ahí es ilustración, iluminación del pensamiento. No es nada más que es ilustración en el sentido lato sensu, por ejemplo, lato sensu, sino en el sentido propiamente de apertura de camino. ¿Qué no ha surgido a partir de ahí? Precisamente ha surgido la crítica, pero no la crítica filosófica nada más, la crítica precisamente que él le llama de una manera u otra propedéutica filosófica. Y todo eso involucró este tanteo, este trazado que hizo precisamente Antonio Campillo en su disertación. El invitado del Congreso. Un invitado español de la Universidad de Murcia que estuvo con nosotros y planteó muchos elementos que luego se tocaron, como por coincidencia, a lo largo del simposio. Creo que le tocó también el discurso de clausura, No, claro, porque eso es formal. Sí, la apertura y la clausura. Claro. Ese adiós al progreso. Adiós al progreso. Una nueva filosofía de la historia en tono irónico. En tono irónico, adiós al progreso. Precisamente levinasiano. Sí, porque exacto, la filosofía del progreso. Adiós. Es la filosofía de la modernidad. Al progreso. Sí, de la ilustración. Que es una como nueva filosofía de la historia. Exacto. Pero eso es una crítica. Una crítica. Es una crítica incluso a la intolerancia científica realmente conservadora. Sí. Y eso estuvo ligado precisamente a una teoría que, como él hablaba, mencionaba una palabra que a mí me gusta mucho, que es los dispositivos. Sí. ¿Y qué dispositivos se han puesto a fines de crear un espacio educativo? Un término bastante Foucaultiano. Claro. La microfísica del poder y todo para explicar. Él lo hizo saber ahí. Sí, claro. Muy Foucault es una referencia obligada, porque hay pensadores que marcan. La ponencia también de nuestro amigo, el escritor y poeta César Zapata, sobre identidad y alteridad. Por supuesto, donde desplegó su saber y las referencias, planteamiento muy crítico sobre esto y aplicado también a nuestra situación actual. Quisiéramos comentar que identidad, alteridad, una aproximación interdisciplinaria es imposible. Mira, es imposible porque todo. No, pero, por ejemplo, quiero aquí dejar. Está, miren, no puede, pero está el contenido. Yo lo que quiero resaltar, por ejemplo, esa ponencia de hermenéutica y ciencias humanas del amigo filósofo Edison Minaya. Paul Ricoeur, hermenéutica y ciencias. Aquí está, sociales. Bueno, no se nota, pero pueden ver ustedes la cantidad de. El temario. De todas maneras, si quieren ver el contenido del programa, está en la página de la Escuela de Filosofía en Facebook y lo pueden conseguir allí. Sí. En las redes sociales está el programa de conferencias del cuarto Congreso Dominicano de Filosofía. A propósito de Edison Minaya, nuestro colega y compañero de labores en la universidad, profesor en la Escuela de Filosofía y especialista en hermenéutica.
él ha trabajado mucho el tema, ha trabajado a Paul Ricoeur y a Gadamer, son filósofos. Él me anunció que en un próximo congreso, dentro de unos meses, creo que a final de año, sobre filosofía y literatura, Sí, planteando la relación de filosofía y literatura, claro. y un seminario sobre hermenéutica. Son iniciativas, son buenas porque iniciativas. aún no se ha tocado bueno, hace mucho, no recuerdo una iniciativa sí, sobre una, filosofía y literatura, y seguimos en la misma onda del diálogo de saberes, lo interdisciplinario, sí, no de los saberes puros aparte, cada hoy disciplina. ese ¿no? tipo de Sí, encuentro, claro. hoy es todavía más enriquecedor, porque Sí. hay más actores que se ocupan de eso. Y además hay temas en la actualidad. Claro, filósofos que se preocupan por la literatura, escritores que se preocupan por la filosofía, Claro. poetas que filosofan, filósofos que poetizan. Los llamados diálogos inversos Sí, de saberes, también. que también esa es otra cosa. La que literatura filosófica como Claro, género, claro. el ensayo filosófico, Y por esa ejemplo. tesis que tenemos a propósito de la dramaturgia filosófica. La dramaturgia, sí. y la filosofía como un tipo de dramaturgia dialógica. Sí. Todo eso con el posmodernismo, el postestructuralismo ha cobrado un valor. Sí, sin duda. Algo que en los congresos, por ejemplo, del 35, Sí. en los congresos, el congreso del 46, Sí. el mundial, quiero decir, en los mundiales como que no tenía tanto, porque eran como más especializados. Pero ahora, con la ruptura, con el conflicto entre tradición y ruptura, ya la página de la filosofía se ha abierto. Por supuesto. Y se ha enriquecido Sí. bastante. Mira, yo creo que lo más significativo de estos congresos es que ponen sobre el tapete el estado actual de la filosofía a nivel continental y a nivel insular. Plantean los grandes problemas del mundo y del hombre en la contemporaneidad. Y la filosofía caribeña. Por supuesto. Que también es... No, los estudios multiculturales también. Los estudios Sí. multiculturales ¿No? que han tenido realmente un gran repunte. Sí. Además, que hay algo que también debemos destacar en este encuentro, que es realmente el Congreso Dominicano de Filosofía. Y es el de las posibilidades futuras de la filosofía y del pensamiento. Es algo que nosotros debemos tratar. Ya nos están haciendo señas de que, por favor, no sean abusadores, señores. Ya No está abusen. bueno de hablar del Congreso. Déjennos en paz. Esos son los camarógrafos que siempre nos meten presión. Pero es bueno saber que haciendo su trabajo, este encuentro, este congreso, Sí. ha sido un congreso que ha conmovido a la audiencia que estuvo allí, y que tenemos que felicitar de nuevo a Leonardo Díaz por esto, al equipo, a la Escuela de Filosofía y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.